Continuamos. Entonces, ahora que vimos algunas cosas generales de lo que son los diagramas de fase o diagramas de equilibrio, vamos a ver este puntual que es el diagrama hierro-carbono, que es el que rige a los aceros, que es una de las aleaciones más importantes de los metales que vamos a estudiar, ¿sí? Lo primero es definir algunas reacciones importantes y algunas composiciones importantes del sistema. Acá no se preocupen si al principio le parece que todos los nombres son iguales, porque es un poco así que ustedes tranquilos, vamos reteniéndolos a medida que podamos y vamos a ordenarnos un poco con esto. Nosotros vamos a hablar de algunos componentes que se llaman ferrita, cementita, austenita y perlita, ¿sí? Primero vamos a tratar de ubicarlos en el diagrama. Fíjense, acá tienen a gamma, que se llama austenita, en esta zona de aquí del diagrama. Esta austenita es una solución sólida intersticial de carbono en hierro cúbico, ¿sí? Centrado en las caras. FCC quiere decir eso, Face Cubic Center, que quiere decir cúbico centrado en las caras. Profe, perdón, ¿cómo Sí, eran los cuatro nombres? Porque creo que en la diapositiva dice dos veces ferrita. sí, hay dos ferritas. Hay ferrita Ah, ok, alfa y ok. ferrita delta, ¿sí? Hay dos ferritas, es cierto. Nosotros vamos a trabajar con la ferrita alfa, que es la que está por acá abajo, pero hay una ferrita delta que está a mayor temperatura que también existe. La perlita es una cuestión de equilibrio que está acá abajo que ahora se las voy a contar. ¿Sí? Entonces, teníamos la ferrita, ¿sí? La ferrita alfa que está por aquí abajo, esto chiquitito que se ve contra acá, que tiene 0,022% de carbono, es lo que llamamos ferrita alfa, que es con la que vamos a trabajar, que también es una solución sólida intersticial de carbono, pero en hierro cúbico centrado en el cuerpo, tiene la B larga de body, Body's Cubic Center, ¿sí? Todo está en inglés, como hablábamos las otras veces. Por otro lado, la cementita es este otro extremo de mi diagrama de fases, que es un compuesto intermetálico que es frágil y duro y tiene 6,67% de carbono. Van a ver que según el libro en el que se fijen, después les voy a contar en dónde pueden mirar un poquito más de esto, van a tener con más o menos decimales estos porcentajes que les estoy diciendo. Muchos van a ver que la cementita es 6,7 en lugar de poner el detalle de 6,67, y que lo que es alfa o ferrita en lugar de 0,022 dice 0,02 y también es correcto, ¿sí? Nosotros acá tenemos tres puntos de los que estuvimos viendo hace un rato: la reacción peritéctica, la reacción eutéctica y la reacción eutectoide. Por eso fue también que las mencionamos, porque eran las que íbamos a hacer uso en el resto de la clase. Lo que es interesante es que nosotros vamos a trabajar principalmente en la zona de la reacción eutectoide, que es aquí abajo. Es cuando la austenita se transforma en ferrita más cementita. Es desde esta oreja, ¿sí?, hacia abajo. Toda esta parte de arriba ocurre a temperaturas muy elevadas y en la mayoría de los procesos que vamos a ver no tienen ninguna injerencia. Entonces, nosotros vamos a partir de acá, de esta austenita, ¿sí?, que tiene 0,8% de carbono, en otros libros van a ver que dice 0,77, que es más exacto, y que se transforma en perlita. La perlita es la suma de la ferrita más la cementita, ¿sí? La suma de esas dos cosas es lo que llamamos perlita. La perlita son láminas intercaladas de estos dos componentes, ferrita y cementita, ¿sí? En particular, si bien el diagrama se llama hierro-carbono, es un diagrama que está dado entre el hierro y el 6,67% de carbono. No es que va hasta el 100% como los que habíamos visto antes, ¿sí? Solamente llega hasta ese lugar. Por otro lado, fíjense que acá tienen una división donde está el 2,1 aproximadamente por ciento de carbono, que divide lo que llamamos realmente aceros de los que llamamos fundiciones. Por encima del 2,1% de carbono ya no se definen como aceros, sino que se llaman fundiciones, y al final de la clase vamos a estar conversando un poquito de ese tipo de materiales. Bien. A ver, ¿qué le ha pasado a esto que no avanza? Ahí, ahora avancé 4 juntas más o menos, ¿no? Sí. Bueno, ahora, como les decía, vamos a hacer foco en esta zona del diagrama. Vamos a ponerlo más grande para que puedan ver un poco mejor las fases, los equilibrios y demás.
Fíjense, tenemos una ferrita alfa, que es esta de aquí, que tiene muy poquito por ciento de carbono, por lo tanto es muy blanda. Además de blanda, es magnética. Ya vamos a estudiar lo que son propiedades magnéticas, pero quiere decir que los campos se pueden orientar cuando yo retiro un campo magnético externo aplicado. Después lo vamos a repasar, así que no se preocupen. Por otro lado, tengo esta otra ferrita delta, que es similar, pero lo que pasa es que existe en otro rango de temperatura que no vamos a estar estudiando tanto, por lo tanto no le vamos a prestar demasiada atención. La austenita, que tiene un contenido máximo de carbono de 2,1, fíjense que llega hasta acá el máximo, este es el punto máximo donde está la C, ¿sí? Es no magnética. Por otra parte, la cementita, que tiene 6,67% de carbono, es muy dura y muy frágil. Y la perlita, como les decía, está formada por láminas o capas alternadas de ferrita y cementita. Fíjense que acá me pasa lo mismo. Si yo tengo austenita acá y acá tengo ferrita, en este equilibrio, aquí adentro, pasa que es muy chiquito, tengo austenita más ferrita. Ahora, si acá hay austenita en esta zona y yo acá en el límite tengo cementita, lo que coexiste en el medio, como siempre, es lo que eleva los dos costados. Austenita más cementita. Eso es lo que tengo en esta zona. Y aquí debajo, fíjense que yo acá tengo la austenita, perdón, la cementita, y acá tengo la ferrita. Entonces el equilibrio es ferrita más cementita. ¿Sí? Acá fíjense que abajo tenemos otras definiciones que son importantes, que tiene que ver con el tipo de acero o fundición de los que estoy hablando. Cuando yo estoy por debajo de este punto que es el eutectoide, un acero que tiene una composición más pequeña que esa se llama hipoeutectoide. Hipo quiere decir menor, ¿sí? Menor contenido de carbono que el punto eutectoide. Eso quiere decir hipoeutectoide. Si estoy por encima, ¿cómo les parece que se va a llamar? Como tengo mayor contenido de carbono que el punto eutectoide, se llama hipereutectoide. ¿Sí? Uno es hipoeutectoide y otro es hipereutectoide. Tenemos otra división que pasa de este otro punto, que es el eutéctico, que va a ser hipoeutéctico o hipereutéctico. Pero nosotros ya por encima de este contenido de carbono dijimos que los vamos a llamar fundiciones y lo vamos a trabajar de otra manera. Así que no se preocupen, que vamos a centrarnos en esta zona que estuvimos mencionando recién. Quiere decir fases de equilibrio o que están en equilibrio. Que conviven los dos estados. Que hay más de un estado en equilibrio, muy bien, que hay más de una fase, coexisten o conviven, está bien la palabra. Pero ¿qué quiere decir equilibrio? ¿Cuándo hablábamos de equilibrio? O sea, volvemos a química general. ¿Cuándo hablábamos de un equilibrio? ¿Con qué Cuando tenía es que ver? estable. Cuando Hay es transferencia de estable. energía. Muy bien, o sea, cuando es el proceso ocurre en forma espontánea. ¿Recuerdan que espontánea quiere decir que era rápido o no? ¿Tenía alguna relación el equilibrio con la cinética? ¿La termodinámica con la cinética? ¿O son dos cosas diferentes? La termodinámica era la que me predecía las cosas que están en equilibrio, ¿no? Las fases en equilibrio. Ustedes lo hacían analizando la energía libre de Gibbs. ¿Se acuerdan que calculaban el delta G? Y si de ese delta G daba negativo, estaba en equilibrio, ¿sí? O era espontánea la reacción, y si no, teníamos que darle energía externa para que ocurriera. Ahora, eso me hablaba de la cinética. ¿Qué es la cinética? ¿De qué habla la cinética? De la velocidad con la que ocurre Muy el bien. cambio. De la velocidad a la que ocurre un proceso. En este caso puede ser un cambio de fase. Exacto, pero cuando me habla de a qué velocidad ocurre un proceso. Ahora, puede ser que una fase sea estable, ¿sí? Pero que el proceso tarde 1.000.000 de años. Seguramente en química les contaron este ejemplo del carbono que se transforma en diamante, ¿no? La fase estable es el diamante, pero no hay tantos diamantes como carbonos, porque en realidad es un proceso que lleva mucho tiempo, por ejemplo, o condiciones que no son las habituales. Entonces, lo importante es que nosotros sepamos
que lo que me predice este diagrama es lo que ocurre si yo enfrío muy pero muy lentamente. Cuando yo enfrío lentamente, le doy tiempo a las estructuras a que se acomoden, a las reacciones a que ocurran y a que estas fases estén en equilibrio. Cuando yo hago los procesos rápidamente, puede ser que no encuentre nada de lo que está en el diagrama, pero eso lo vamos a charlar más un poco más adelante. Por ahora nos centramos en este diagrama, donde para obtener lo que ahí está predicho, tenemos que enfriar a muy baja temperatura, hacer los procesos muy lentos. Para ocurrir, asegurarme que le doy tiempo a que todo eso que estoy buscando ocurra. ¿Sí? Bien. Fíjense la diferencia entre un acero hipoeutectoide, un acero eutectoide y un acero hipereutectoide. Si yo tengo un acero eutectoide, parto de la austenita, en frío, quiere decir eutectoide que justo tiene esa composición de 0,77% de carbono, ¿sí? Justo tiene esa composición. Vengo enfriando, llego a este punto, ¿y qué me pasa en ese punto? Eutectoide. Y a esa La temperatura... mínim- Ay, perdón. Sí, dale, perdóname. la mínima temperatura de fusión, habías dicho, ¿puede ser? Bien, esa temperatura para este sistema van a ver que según el libro, que lo lean, va a decir 723 o 727 grados centígrados. En ese punto, ¿qué es lo que pasa? Acá yo estoy en eutectoide, no en eutéctico, entonces no es una fusión, porque yo ya vengo de un sólido y lo transformo en otro sólido, ¿sí? Pero es ese mismo concepto que dijeron y está muy bien. Es ese cambio que tenía un componente y se transforma en otros dos componentes. ¿Qué pasa en este punto? Que que gamma se transforma en alfa más hierro 3 carbono. Es decir, todo lo que era austenita se transforma en perlita, que eran perlitas las láminas alternadas de ferrita más cementita. Es esto que ven acá. Las oscuras son la cementita porque tiene más carbono, por eso se ven negras en el microscopio, y las zonas blancas son las de cementita que como tienen muy poco contenido de carbono se ven más claras. ¿Sí? Eso está bastante claro. Ahora, ¿qué pasa si yo trabajo con un acero hipereutectoide o hipoeutectoide? Es decir, en lugar de tener esa composición, tengo mayor o menor contenido de carbono. Fíjense lo que me predice el diagrama. Si yo trabajo en un acero hipoeutectoide, antes de que la austenita se transforme en perlita, tengo que recorrer toda esta otra zona de equilibrio. ¿Qué tenía esta zona de equilibrio en el diagrama? Austenita y ferrita. Ferrita. Muy bien, muy bien. Entonces, perfecto, chicos. ¿Qué quiere decir? Que parte de esta austenita, en esta zona, ¿qué le va a pasar? ¿En qué se va a transformar? Si todo era austenita y ahora tengo austenita más ferrita. Parte de esa austenita, ¿en qué se transformó? En ferrita. Exactamente, en ferrita. Toda esa fase que se forma antes de llegar al punto eutectoide, ¿sí? Que en este caso es ferrita, como dijeron muy bien, se llama fase proeutectoide. Proeutectoide porque se forma antes de llegar al punto eutectoide. Entonces, siempre que tenga un acero hipoeutectoide, voy a tener como fase proeutectoide ferrita, sí o sí. ¿Sí? Y siempre que me digan, tengo un acero cuya fase proeutectoide es ferrita, estoy segura que es un acero hipoeutectoide. Parece que dijera siempre la misma palabra, ¿no? Así que guarda con la ensalada, vamos repasando. ¿Qué pasa cuando llego a este punto eutectoide? Yo vengo enfriando, tenía austenita, esta austenita en parte se fue transformando en ferrita y si quisiera saber cuánto, simplemente uso la regla de la palanca, ¿sí? Y puedo calcular la cantidad, me sigue sirviendo la regla de la palanca. ¿Qué pasa en ese punto eutectoide con el sistema? ¿Qué es lo que ocurre allí? ¿Se vuelve perlita? Muy bien, muy bien. Entonces, yo voy a tener que la ferrita que ya se formó se queda como ferrita y que toda la austenita que queda en ese punto se transforma en perlita. Entonces, ¿cómo va a ser la composición final de mi sistema? Perlita más ferrita.
¿Sí? ¿Se entiende? En realidad, si ustedes van componente por componente, voy a tener ferrita más cementita. Lo que pasa es que hay cierta ferrita que va a estar suelta, que es la que se formó antes, y cierta ferrita que va a estar en la perlita, que dijeron muy bien recién. ¿Sí? Entonces, lo que ocurre en el punto eutectoide es que toda la austenita remanente, toda, se transforma en perlita. Perfecto, chicos, muy bien. ¿Qué pasa si me voy del otro lado? Al acero hipereutectoide. Estoy del lado de la cementita, llamémosle. Empiezo a enfriar mi sistema. Y antes de llegar al punto eutectoide, que siempre está aquí mismo, en 723 grados centígrados y 0,77% de carbono, me encuentro con esta parte. ¿Qué es esta parte? Un equilibrio entre qué y qué. Austentita y cementita, ¿es eso? Perfecto, austenita y cementita, exacto. Entonces, ¿qué pasa a partir de este punto? Parte de la austenita, ¿en qué se transforma? ¿En ferrita? Si estoy de este lado, ¿en qué se va a En transformar? cementita. En cementita. Muy bien, de este lado en cementita. Muy bien, perfecto. Porque no tengo en equilibrio ferrita en esa zona, ¿se dan cuenta? Simplemente por eso, por lo que hay en equilibrio. Entonces, en cualquier zona de este punto, si yo quisiera saber cuánto tengo de austenita y cuánto de ferrita, uso la regla de la palanca y lo calculo. Lo puedo calcular acá, 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 donde yo quiera. Llego a este punto de vuelta de 727 grados centígrados. ¿Y qué es lo que ocurre? Toda la austenita residual, la que no se transformó aún en cementita, pasa a ser Ferrita. perlita, ¿sí? Perlita, que es la suma de ferrita más cementita, ¿sí? Entonces, mi sistema en equilibrio va a tener ferrita adentro de la cementita formando la perlita, ¿sí? Pero como fase proeutectoide, ahora voy a tener cementita. Quiere decir que cualquier acero hipereutectoide tiene como fase proeutectoide a la cementita. Y en su composición final tiene perlita, ¿sí? Y cementita, que se formó antes de llegar al punto de equilibrio, ¿sí? Se formó antes. Bueno, medio ensalada toda esta cantidad de nombres, ¿no? Así que tranquilos, vamos viendo, lo vamos a ir practicando en los ejercicios, lo vamos a volver a ver en lo que queda de la clase como para que lo vayan asentando. Vera, una consulta. Sí, En la hipotectoide quedaba al final también perlita más ferrita, ¿no? exacto, perlita más ferrita. Sí. En la hipoeutectoide tengo ferrita más perlita. En la eutectoide tengo 100% de perlita. Y en la hipereutectoide tengo cementita más perlita. ¿Sí? Así Perdón, se... otra pregunta. Sí, las que quieran. En las que son hipo o hipereutectoide, Sí. la perlita que se termina formando, ¿termina siendo como en cierta manera medio impura? No, la perlita es igual, pero además tenés esa ferrita que queda por algún lado. Fíjense cómo es en la estructura. ¿Ven que acá eran láminas todas prolijas? Acá, además de esas láminas que se ven así, se ve mucha zona blanca. ¿Qué es eso blanco? La ferrita que está suelta. ¿Sí? En cambio, en el hipereutectoide, además de la perlita, se ve mucha zona negra, y esta zona negra es cementita que ya precipitó. La parte que es perlita queda bien. El tema es que tiene rodeándola o ferrita o cementita, que son otras fases, digamos, ¿sí? Pero la perlita en sí internamente queda igual en todos los casos. Porque esa transformación ocurre a esta temperatura, tanto en el hipo como en el eutectoide como en el hipereutectoide. Y esa transformación de lo remanente de austenita que se transforma en perlita ocurre igual en los tres casos. La única diferencia es la fase proeutectoide que se formó antes, pero no lo que ocurre en ese punto. En ese punto ocurre siempre lo mismo. ¿Sí? Más impura en el sentido de que tiene otra fase, pero no de que esa fase en particular sea impura. Esa fase es siempre perlita, y además tiene o no otra segunda fase, depende de dónde estoy parado. Esa es la diferencia. Seguimos. Cualquier cosa me frenan, sin problema. Bien, entonces, ahora estábamos estudiando un poquito el tema este de la cinética, de que a qué velocidad ocurren esas reacciones. Fíjense lo que tengo acá.
Casi todas las curvas de reacción química tienen este tipo de curva que es como una S, es la forma de S, la forma de la curva es similar. Esta forma de S representa la fracción de transformación, en este caso sería de austenita a perlita, lo que estoy buscando transformar, y tiene una etapa de nucleación y una etapa de crecimiento. En esta etapa, ven que no ocurre nada, que la fracción de transformación es 0, es como la colita de la S, el comienzo. Se la suele llamar tiempo de inducción. Es un tiempo necesario para que la reacción ocurra. Luego de eso, la reacción se da en forma rápida en la mayoría del recorrido y finalmente, cuando el grado de transformación es muy grande, se comienza a lentificar o a achatar con esa forma de S. Fíjense lo que tienen representado acá. Esa misma curva es diferente el tiempo que tarda en iniciarse y diferente la pendiente, que la pendiente lo que me da es la velocidad de reacción. Fíjense que una manera de evaluar la velocidad de reacción, que se llama R, es hacer la inversa del tiempo medio. El tiempo medio es el tiempo que se necesita para alcanzar un 50% de transformación. ¿Sí? ¿Qué transformación? En este caso van a ver que vamos a llamarla transformación perlítica, porque lo que estamos buscando es formar perlita en ese punto eutectoide. Entonces, fíjense qué diferencia hay entre estas distintas temperaturas que miro. ¿Ven alguna diferencia relevante en el tiempo de inducción o en la pendiente de esa curva? Sí, que algunas tardan más. Algunas tardan más en iniciarse y además tienen una pendiente menor, ¿se dan cuenta? O sea, cuanto menor es la temperatura, pasa cada una de estas cuestiones. Entonces, son procesos que se llaman térmicamente activados. ¿Eso qué quiere decir? Que la velocidad a la que ocurren depende de la temperatura. Con que sepan eso es suficiente. En este caso, fíjense, para la transformación perlítica está el ejemplo hecho a 600 grados, a 650 y a 675 grados. Y podemos ver este efecto en tanto el tiempo de inducción como en la velocidad a la que el proceso ocurre. Bien. Profe, perdón, Sí. no sé, lo dijiste, que en una parte como que el gráfico está como roto, que había como un agujero ahí. Esto quiere decir que hay un cambio de escala, ¿sí? Cuando ven un Ah, gráfico está que tiene bien. unas rayitas, como ustedes pasan de 10 a la 2 a 10 a la 4, para no hacer todos los puntos que no tienen sentido, se corta la escala, porque si no, esta última curva les quedaría como afuera de la filmina, ¿se entiende? Tendría que ir mucho más a Listo, la listo, derecha. listo. Es una cuestión de Gracias. escala, así que no se preocupen. Dale, perfecto. Profe, ¿Sí? habías dicho esta transformación entonces era de austenita a perlita, esta que estamos analizando ahora mismo. Exacto. La que vamos a analizar hoy va a ser siempre de austenita a perlita. ¿Sí? Ah, perfecto. Es la del Gracias. punto eutectoide. Además, puede ocurrir que tenga de remanente ferrita o de remanente cementita, depende de qué lado venga. Pero siempre la transformación que vamos a analizar es la perlítica. Así no se les mezclan, es una sola. ¿Sí? Dale, gracias. No, por favor. Bueno, fíjense en este caso. Nosotros vamos a hacer este diagrama de temperatura y tiempo. Fíjense que el tiempo está en escala logarítmica, porque si no también no nos entraría en el diagrama. Y lo que decíamos recién, todas las reacciones requieren una nucleación y un crecimiento de esta fase. Se empieza a formar la fase y después crece. La velocidad a la que esa transformación ocurre, vimos que depende fuertemente de la temperatura. Lo que vamos a ver ahora son diagramas que se llaman TTT. ¿Por qué? Porque son transformación, tiempo y temperatura. Son las tres variables que vamos a meter en el diagrama. Generalmente van a ver que el tiempo está en el eje X, que la temperatura está en el eje Y y que la transformación son las curvas que se representan. Vamos a hacer una curva que sea el 0% de la transformación, que es esta primera que tienen más a la izquierda, que les estoy marcando así como en forma de C, ¿sí? Y una segunda que está un poquito más a la derecha, que es la del fin de la transformación. Es decir, acá, donde estoy parada ahora, tengo 0% de perlita y 100% de austenita. De este otro lado, tengo 0% de austenita, o sea, toda la austenita se transformó.
Ahora, van a ver ustedes que si bien nosotros de este lado tenemos perlita, 100% de perlita deberíamos tener, no en todos los casos voy a obtener perlita de tal forma. ¿Por qué? Porque acá ya se empieza a mezclar el diagrama de equilibrio que me predice las fases, donde lógicamente sería perlita, con la cinética de reacción, que lo que puede mostrar es que aparecen otras fases que no estaban predichas por el diagrama de equilibrio. ¿Cuáles son esas fases? En este caso es, si yo enfrío muy lento, voy a tener lo que dice el diagrama, que es perlita. Si yo enfrío a una velocidad intermedia, un poco más rápido, que ahora vamos a ver cómo puedo lograrlo experimentalmente o cómo suceden los procesos que se dan en la industria, voy a obtener una estructura intermedia que se llama vainita. Y para complicarlas, todas terminan igual para hacer medio una ensalada de esto, ¿no? Y si yo enfrío muy pero muy rápido y no doy ningún lugar a que la microestructura se ordene ni ocurran los procesos de transformación, voy a obtener una estructura de no equilibrio que se llama martensita. Eso es cuando enfrío por encima de una velocidad crítica. Si uno pensara ahora cómo puede lograr esas velocidades de enfriamiento, vamos a asociarlo con distintos medios de enfriamiento, ¿sí? Cuando yo quiero enfriar muy lento, lo hago directamente en el horno o estufa en el que estoy trabajando. Hago un proceso de reacción a cierta temperatura en el horno y simplemente lo apago y dejo mi pieza ahí adentro. Como la pieza está ahí adentro, ¿qué es lo que ocurre? Se enfrían muy, pero muy lentamente a medida que eso se va enfriando. Ahí yo estoy segura que voy a tener la estructura de equilibrio. Voy a obtener esta perlita más la fase proyectoide que tenga en cada caso, ¿sí? Pero supongamos que primero trabajamos con un eutectoide, que es lo mejor, lo más simple. Si yo en lugar de eso quiero usar una velocidad intermedia, lo que hago es, termino de hacer mi tratamiento, se queda a la temperatura que me interesa un tiempo largo, para que toda la microestructura se obtenga, y para enfriarlo lo saco del horno y lo dejo al aire. Esa velocidad de enfriamiento es intermedia. En ese caso lo que obtengo es vainita. Por último, lo que vamos a hacer al final, como situación extrema, es enfriarlo muy rápido. ¿Se les ocurre una manera de enfriar muy rápido la pieza? ¿Una heladera, un freezer? La heladera ya sería más extremo, pero con agua es suficiente. Lo normal es agua, podría ser algo más frío. A veces se usan unos baños de sales específicos que vamos a charlar la semana que viene, pero ya en agua es suficiente para decir que la velocidad de enfriamiento es rápida y en ese caso se obtiene esta estructura que se llama martensita, ¿sí? Que es una estructura de no equilibrio. Muy bien. Entonces, la martensita es una fase metaestable, es una solución sólida intersticial sobresaturada de carbono en hierro, y acá viene una estructura nueva que es TCC, que es tetragonal. ¿Sí? Es tetragonal. Fíjense, nosotros tenemos que pasar de esta estructura cúbica que está representada acá arriba, que es la austenita, a una estructura que es martensita, que es tetragonal. Entonces, los átomos no pueden acomodarse fácilmente en este cambio de estructura, más aún porque el enfriamiento es muy rápido. Entonces, lo que ocurre es que esta fase es metaestable, ¿sí? Esta fase es metaestable. Fíjense lo que me predice este diagrama de equilibrio también. Me dice que yo tengo la austenita y lo que ocurre es que dependiendo del porcentaje de carbono, lo que puedo obtener es distinto tipo de martensitas. Martensita en lajas, martensita en placas o una mezcla. No necesitan saber eso, es algo muy específico, se los menciono porque puede ser que cuando lean alguna bibliografía lo puedan encontrar, pero lo importante es que es una microestructura de no equilibrio, muy rígida y muy frágil, justamente. Es como que está dura, esa estructura está muy dura. Si nosotros midiéramos las propiedades mecánicas de las que estuvimos charlando la semana pasada, uno esperaría que sea frágil, o sea que si uno hace una curva tensión-deformación se rompa en el máximo, ¿sí?
que no tenga deformación plástica, o sea, que no tenga tensión de fluencia, directamente se rompa, que la tenacidad sea baja, el área abajo de la curva sea baja, y que no tenga nada de ductilidad. Esto para que empecemos a relacionarlo con lo que estuvimos viendo en la clase anterior. ¿Cómo ve uno esto en el diagrama completo? Fíjense que acá nosotros veíamos la mitad del diagrama, y yo acá ya se los represento con la segunda parte. Acá tengo austenita, 100%, y acá tengo 0% de austenita. Todas estas son las curvas de transformación. Tengan en cuenta que paralelo a esta curva yo podría tener una del 10%, del 20%, del 50%, ¿sí? Todas las curvas de transformación a los distintos porcentajes. Si yo estoy de esta nariz para arriba, obtengo perlita. Si estoy de esta nariz para abajo, obtengo vainita, que era la estructura intermedia. Y si yo nunca cruzo este diagrama de transformación, lo que voy a obtener es martensita. ¿Cómo se sabe eso? Bueno, nosotros tenemos algo que se llama la velocidad crítica de enfriamiento. ¿Qué es la velocidad crítica de enfriamiento? La mínima velocidad de enfriamiento a la cual se puede obtener la martensita. En este diagrama que está acá representado, ¿se les ocurre alguna manera de ver esa temperatura? ¿Cómo se mira la velocidad de enfriamiento? ¿Qué es la velocidad de enfriamiento? ¿La pendiente de qué curva? Si yo digo velocidad de enfriamiento, ¿en qué unidad la miden? O me tienen que decir una velocidad de enfriamiento, ¿qué me dirían? Tantos grados por minuto, ¿no? O tantos grados por segundo. ¿Sí? Es variación de temperatura respecto a la variación de tiempo. Eso es una velocidad de enfriamiento. Entonces, si yo puedo verlo acá, ¿no? En esta pendiente que tengo acá representada. La pendiente de esta recta me está dando la velocidad de enfriamiento. ¿Cuál les parece que es la mínima para la cual ocurre la transformación en martensita? Fíjense, si yo tengo... La que es tangente a la curva. Muy bien, no me dejaron explicar la otra parte. Bueno, me alegro, mejor que ya lo saben. Lo que les quería decir era que a medida que yo me ponía más hacia acá, más vertical, cada vez era mayor la velocidad de enfriamiento, que tenía que ver con la pendiente de esta recta. La mínima es la que pasa justo tangente en este punto y no toca las curvas de transformación. Perfecto, exactamente así es. Muy bien. Entonces, una velocidad de enfriamiento que tenga esta pendiente será la mínima para la cual yo me aseguro que voy a obtener martensita. Muy bien. Entonces, en este diagrama de enfriamiento continuo, fíjense que yo les representé ahora tres casos. 0% de transformación, 50, que es la punteada del medio, y 100% de transformación. Si yo, por ejemplo, tengo esta curva en frío y mantengo esta temperatura, obtengo todo perlita. ¿Se dan cuenta por qué es todo perlita? Porque yo pasé del 0 al 100% de transformación y estoy por arriba de esta nariz, que es la que me divide hacia arriba perlita y hacia abajo vainita. Fíjense que si en cambio yo trabajo a esta temperatura y lo dejo todo este tiempo, lo que voy a obtener es vainita. Y si en lugar de eso yo enfrío a una velocidad rápida, como es este caso, lo que voy a obtener, ¿qué es? Martensita. ¿Sí? Acá fíjense que para que ustedes tengan idea, se lo está dando en escala de minuto, hora y día, para que lo puedan asociar con una unidad de medida de tiempo que les sea reconocible para ustedes, ¿no? También podría pasar que yo cortara una parte de la curva y después siguiera enfriando y obtuviera una mezcla de distintas fases. ¿Qué quiere decir? Que yo una pieza que la enfrío podría tener al final perlita y vainita, por ejemplo, o vainita y martensita. Esas cosas también ocurren y las vamos a ir viendo en parte en los diagramas y en parte los van a estar practicando en el seminario que ya está subido de esta otra parte. Bien, vamos a cortar acá. Stop.